Sofuku no hiho mambyo no leiyaku Kyo dake wa O koruna Shinpai suna Kansashite Go hageme Ito ni shinsetsu ni Asai ugasho Muy buenas noches, amigos. Hoy lunes 14 de diciembre, un nuevo programa más de Somos Reiki. Somos Reiki es un programa, una idea de Satori Reiki Perú con la colaboración de Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Además, con la colaboración de Universitas de mi amigo Fernando, que ya está por ingresar, la Escuela Internacional Samasanti y la Escuela Internacional Dragón Rojo. Y aquí con ustedes voy a presentar a Rafael Ascas. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás? No, bien. Encantado de estar aquí otra vez. Para mí esto es una fiesta y siempre estoy aquí por eso, porque me hace sentir bien, me divierto contigo y con Fernando y con Richie. Esto es encantador, de verdad que sí. Bueno, te agradezco, como siempre, por estar acá presente los días lunes. Fernando ya está por ingresar y nuestro amigo Rishi está tomando sol, está disfrutando de una linda playa, como se merece, así que seguramente lo tendremos el próximo lunes. Así que vamos a ir repasando lo que hablamos más o menos, un poquito para hacer memoria, para recordar lo que hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando ya hablamos en algún programa de el sensei, el padre de Reiki, el señor Mikao Usui. Luego seguimos con este linaje, el linaje que después se desglosa y termina siendo occidental. Hablamos la semana pasada de Chujiro Hayashi y también hablamos de la señora Hawayo Takata, que es la que introduce el Reiki a Occidente. Y hoy nos toca hablar, para continuar todo eso, porque la idea es darle continuidad, a estos 22 maestros que inició la señora Hawayo Takata. Dice que para comprender el presente es importante recorrer el pasado. Y nosotros estamos recorriendo un poco eso, ¿no? Recorrer el pasado de Reiki. Recordar, por ahora, este linaje occidental. Ya más adelante iremos recordando las distintas corrientes del método del Reiki más tradicional, más japonés, para también seguir recordando nuestro linaje, nuestros antepasados, que es muy importante para después situarnos en el presente de Reiki y también más adelante en los futuros programas ver lo que viene para Reiki. Así es que, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Mi querido hermano, como siempre corriendo, pero derrapando y llegando. Un gran saludo, mi querido Martín. Mi querido Rafael, un abrazo enorme. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Perfecto. Fernando, quiero, al igual que Rafael, Eso se llama un saludo a la carrera. Saludo a la carrera. Ah, sí, claro. Como en el primer programa, que me agarraron así con la pregunta aquella de la energía. Claro, que llegaste así, sí, llegas para patear los penales, como dijimos aquella vez.
Fernando, agradecerte, bueno, porque sé que llegas corriendo para ser partícipe de este programa, sé que amas Reiki tanto como nosotros y que te interesa fomentar, digamos, esta energía, ¿no? Que la gente lo conozca a nivel conceptual, a nivel experiencia, y tanto ustedes como el equipo de Satori Reiki Perú, como Rishi, como todos los demás que después se van a ir sumando, que tienen un mismo fin, que es que el Reiki sea llegado a un nivel más alto, un nivel donde se merece y donde todos queremos contribuir con ello, ¿no? Exacto, sí, una de las pretensiones, como he insistido en muchas ocasiones, es que el Reiki no solamente sea como una materia aplicable en un amplio rango de posibilidades, tanto en hospitales como en centros académicos, sino que continúe a partir de labores importantes de investigadores y personalidades que están muy involucrados en lo profundo de la materia, como nuestro querido maestro Rafael Alcaz, que nos hace el favor de tanto de compartirnos su conocimiento, como de estar abrevando cosas nuevas a la materia. En Reiki hacen falta personalidades como él, y lo digo porque me he topado en el transcurso del devenir académico con personas que han estudiado psicología, por ejemplo, y a veces no bucean al fondo, ¿no? No se bucea a fondo en alguna de las especialidades que se vaya trabajando. Me quiero referir, por ejemplo, al tratamiento que se hace en la psicología infantil, y en muchas ocasiones ni siquiera se va a fondo del pensamiento de Jean Piaget, que no lo aplaudo ni mucho menos, pero tiene referenciales muy interesantes que durante la primera fase de su obra tiene algunas verdades que, siendo bien rescatadas, se pueden naturalmente volver a la luz, en el sentido de que se puede hacer crecer una idea primigenia. En el Reiki considero lo mismo. Insisto mucho, personalidades como Rafael son importantes por una simple razón, porque aparte de que él está buceando en las raíces, que es un erudito, también es el escalón que sigue. El escalón que sigue es, a partir de lo que tenemos, qué nuevas posibilidades nos da tanto la ciencia actual, el pensamiento de las energías contemporáneo, la propia integración, la experiencia que se va recabando a partir de imponer las manos, y eso finalmente se hace una red como la que estás tú planteando, mi querido Martín, porque en este programa, en esta circunstancia, naturalmente ese programa va a crecer muchísimo, y vendrán otros invitados, pero también lo más interesante es que se da pie a reflexión, y se da pie también a que se empiece a contemplar Reiki tanto desde una manera de la participación cognitiva, como para la invitación a que todo mundo se atreva y se masifique, que no sea nomás potestad de unos cuantos, sino que el Reiki, que de por sí está masificado a partir de la vocación hermosa de Takata, toque un montón de corazones más, porque en última instancia, poco importa que no tenga siquiera un aval científico. Me encontré hace tiempo que le estaban dando un aplauso a una pequeñita porque se le ocurrió la brillante idea de que se recostaba la persona, y cuando ponía las manos la persona no sabía, quien estaba recibiendo la energía no detectaba qué tipo de energía estaba recibiendo, si la recibía o no, o si era de una persona con una maestría en Reiki o no. Y eso pues es naturalmente una vacilada. O sea, la energía no se detecta así de porque sí. O sea, yo puedo poner las manos media hora, una persona puede no sentir nada, porque los efectos ni siquiera son dérmicos, muchas veces ni siquiera son psicológicos. Obedecen a un planteamiento energético muchísimo más profundo, en que sí merece un estudio y una integración teórica de otra magnitud. Y creo que en eso
estamos trabajando en este programa. Gracias. Siguiendo con eso, somos de las personas, o por lo menos soy las personas que a mi modo de ver, todas las personas deberían tener en una familia un reikista, porque es digamos, es de un reikista en toda la familia es de suma ayuda, y no necesariamente tiene que saber la persona que es un reikista, porque hay gente que entiende que es algo confidencial, pero el Reiki nos ayuda a ordenar nuestra vida interior, ¿no? Y nos ayuda a equilibrarnos, armonizarnos, nos provee bienestar. Y cuando alguien de la familia entra en algún desequilibrio, podemos brindar la ayuda, no solamente dando una sesión de Reiki, a lo mejor simplemente mantenernos en paz nosotros es contagioso, digamos, para las personas y estar en ese terreno de paz. Las personas pueden solucionar o pueden ver mejores soluciones de sus problemas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la pregunta que hago es, ¿qué se necesita para aprender Reiki? Para ustedes, ¿qué requisito tiene que tener una persona para aprender Reiki? ¿O qué nos pide que dejemos Reiki para aprender? Rafael, por favor. Ganas. Es más que suficiente. Nosotros en la escuela, bueno, muchas escuelas también hacen esto, no ponen condiciones. Nosotros no ponemos condiciones porque nunca podemos saber las necesidades de esa persona. Hay escuelas, escuelas reconocidas que te piden ciertas condiciones, ser universitario o ser médico en Reiki, para aprender Reiki, o ser astemio o ser vegetariano. Y te piden una cantidad de condiciones que es absurdo, porque el Reiki no tiene condición previa para aprenderse. Es Reiki para todo el mundo. Pues digo que ¿qué hace falta? Tener ganas. Con respecto a lo que decía Fernando, nosotros estamos, y no sabemos de dónde venimos bien, no podemos conocer el futuro, no podemos saber para dónde vamos. Entonces, tenemos que conocer bien de dónde venimos para poder tener la decisión asertiva, la asertividad para ver dónde nos encaminamos. Con Reiki, sí, hay que conocer bien las bases históricas, las bases culturales, de dónde viene, cómo transcurrió, aunque haya mucha polémica, aunque haya información distorsionada, pero hay que ir limpiando esa maleza para ir sacando, porque apenas tiene 100 años Reiki, vamos a cumplir 100 años apenas, como sistema. Entonces, tenemos que ir limpiando para que quede a la generación futura una historia coherente, diríamos, auténtica, para que el practicante de Reiki se diga, vengo de esto, hago esto. Con respecto a la sanación, la imposición de manos es muy antigua. Y en Cuba, yo recuerdo en Cuba que nosotros, en Cuba la espiritualidad está un poquito todo científico, no se puede hablar de energías espirituales, ni de Dios, ni nada de eso, ni milagros divinos, ni intercesión, ni nada de eso. Hacemos investigaciones científicas. Y nosotros no hablábamos de la energía Reiki, ni de los efectos de la energía Reiki, sino de los efectos de Reiki. Que fíjate que llegó a estar aceptado por la OMS y por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud también fue afectada por los resultados de Reiki, los efectos de la terapia de Reiki con la gente en cáncer, con quimio, los enfermos, los que iban al quirófano. Teníamos un tipo en quirófano, había hospitales, nosotros hicimos experimentos en Cuba y también en Venezuela los hechos, y se hicieron entre grupos para controlar métodos científicos. Y bueno, vamos a operar a esta gente aquí. Esto es una sala de gastro. Y bueno, cuando se opera del estómago, se opera otra vaina, la recuperación son de 3 meses. Bueno, le hacíamos Reiki a la mitad de los pacientes que llegaban a cirugía, antes de cirugía, antes, durante y después. Otro mito de Reiki. ¿No? Absurdo. Y los resultados estaban innegables. Los pacientes que recibían Reiki antes, durante y después del quirófano curaban en menos de 15 días. La recuperación era mucho más rápida. Entonces, no les quedó más remedio. Bueno, los efectos de Reiki son innegables, comprobables a nivel de laboratorio, de resultados médicos y de la observación empírica, que es una parte de la ciencia también. Ok. Fernando, ¿algo que quieras agregar a la pregunta? ¿Qué se necesita para aprender Reiki? Ahí Rafael mencionó las ganas. ¿Qué nos pide Reiki como requisitos en sí? ¿Qué tenemos que dejar para aprender a Reiki?
O sea, ¿qué puedes agregar a lo que acaba de decir Rafael? Pues estamos en una interacción energética, siempre. El Reiki es, querámoslo o no, parte de nuestro cotidiano, de nuestro día a día. Tenemos a una persona que tiene una tribulación, le abrazamos desde el fondo del corazón y sin ningún símbolo intermedio estamos dando un Reiki maravilloso. Estoy de acuerdo con Rafa que a veces puede no ser necesario, ¿no? Incluso la acreditación, aunque sí se requiere, pero no la acreditación. Puede haber una persona con 7 maestrías de Reiki y si lo hace con arrogancia interrumpe la energía. Yo creo que para empezar a trabajar el Reiki es el amor, ¿no? Por ejemplo, que se va a abrazar a la pareja y es un abrazo sin ese ánimo caluroso, se va a sentir un abrazo frío. Sin embargo, si uno llega y desde el corazón abraza a la pareja, los dos van a fluir en un Reiki maravilloso. Y ese Reiki es tan hermoso que cuando, por ejemplo, hacemos un tecito de algo, de manzanilla, estamos bebiendo, aparte de los componentes bioquímicos, estamos absorbiendo el Reiki. Y el Reiki, ¿de dónde? A veces está del sol, ¿no? Salimos al calorcito y viene el sol. Hay ocasiones en que algo se le llama delfinoterapia, pero no es delfinoterapia. Es la energía que está generando un delfín, que es la energía Reiki de los delfines o del perrito. Es hasta de objetos inanimados. En psicología a veces llegamos a recomendar que compren un osito de peluche y lo abracen y la persona está sintiendo una energía especial de algo que aparentemente no tiene vida. ¿Por qué es tan importante trabajar con cuarzos? Pero ¿por qué es a veces dando un paso más adelante, que no hay un cuarzo? Uno toma una piedra del camino, lo lleva y con esa piedra del camino, que alguien le puede dar una patada como un guijarro, y nosotros le damos el punto de reverencia, y solamente con tocarla y que la persona tenga la conciencia de que hay un intercambio energético, va a haber una modificación. El Reiki es tan poderoso, tan universal, tan increíble, que acepta cualquier escuela, cualquier corriente y aún más, ninguna corriente y aún más allá todavía. Alguna vez me tocó trabajar con una persona que dice, mira, soy ateo y redento, no creo en tus energías, olvídate de los angelitos y de los espíritus superiores. A mí hablan del materialismo dialéctico puro, está bien, yo lo manejé, estudié en la preparatoria popular que teníamos vinculación social con un montón de organizaciones. Pero en cierto momento cuando se empezó la maestra Susi le empezó a dar Reiki con esa conciencia, él se soltó llorando y se trababa por no llorar. Le temblaba la barbilla y no soltaba la lágrima. Hasta que después se sentó y abrazó a la maestra. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Reiki. Claro. El amor de Reiki. Totalmente. Entonces, eso y mucho más es la energía Reiki. Bueno, por eso, a eso me refería con que Reiki es un modelo, Fíjate, es un sistema. Martín, Usui insistía en el kokoro, que es el corazón. Y van a ver que en el Gokai se habla del kokoro. Y el kokoro es el amor que sale del corazón. Ese amor que tú estás haciendo referencia. El kokoro. Usui lo insistió mucho. No es una técnica. Totalmente. Es compartir el amor, ni siquiera darlo. Totalmente, Rafael. Bueno, a eso iba con respecto a de que Reiki es un sistema en la cual puede estar en cualquier grupo familiar, porque en definitiva no te pide que dejes nada, ni inclusive tu religión, como mencionaba Fernando, si eres ateo, pues sigue siendo ateo, no te pide que cambies nada, y por eso me parece un método perfecto que puede estar en todas las familias, porque no se interpone con ninguna filosofía de vida, con ninguna religión. Y entrando en este tema de religión, me gustaría que entremos en esto, porque
la pregunta es, ¿Reiki para ustedes es una religión como creen algunos o si es una secta como mencionan algunos, ¿no? Entonces, cuando suelen, digamos, mencionar este tipo de cosas, este tipo de programa justamente está para informar, ¿no? ¿Qué cosa es Reiki y qué cosa no es Reiki? Entonces, a partir de ahí les pregunto a ustedes, ¿para ustedes Reiki es una religión o es una secta? Por favor, Rafael. Bueno, en mi camino personal yo he practicado Reiki en pagodas, en mezquitas, en iglesias católicas, en templos evangélicos, en logias masónicas, en casas del Partido Comunista de Cuba, en hospitales, en universidades, donde no, en parques, en canchas de fútbol. He hecho Reiki, he practicado Reiki donde quiera, porque Reiki no tiene frontera ni tiene distinción. Y en mi caso particular, yo cubano con formación materialista eléctrica, materialismo histórico y dialéctico, comunismo científico, formado en la no creencia de Dios. Yo cuando consigo Reiki, yo me perdí, porque la filosofía que manejaba no explicaba lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. De hecho, mi primera petición, energía, ven a mí. En Cuba se creó un sistema de Reiki que no trascendió, que se llama Reiki científico. Y todo está aplicado desde la ciencia. Son campos gravitacionales, son campos energéticos, remanentes energéticos que quedan por resonancia magnética, y te explican todo por allí. Y energía ven a mí. Pero ¿qué pasa conmigo? Cuando yo llego, digo, no. Y yo sentía voces y veía, percibía cosas y sentía. Espérate. Mi materialismo dialéctico no me explica esta vaina. Entonces tuve que, bueno, yo no sé si yo encontré a Dios o Dios me encontró a mí, que siempre lo cuento, pero es real. Y me encontré con un mundo que se abrió al infinito. Digo, bueno, ahora creo que sí, no estoy seguro. Y hoy yo sigo sin estar seguro y diría como Usui. ¿Qué es lo que es el Reiki? Bueno, es el Rey, no. Ni yo mismo que lo, Usui, palabras de Usui. Ni yo mismo que lo descubrí sé muy bien lo que es. Y tú me preguntas hoy, estamos igual, estoy igual que Usui. Disfrutando. Me Así encanta, que me encanta. es para todo, no hay límite. No hay límites. No es una religión, no es una secta. Porque para eso están estos programas, ¿no? Para informar también, ¿no? Para informar, porque vivimos en época en la cual hay muchos reikistas que están medio avergonzados de ofrecer Reiki, ¿viste? Están como medio cohibidos, inhibidos, hacen su sistema de Reiki a escondidas, porque por ahí están perseguidos porque creen que están haciendo algo malo, algo dañino, ¿no? Entonces, decir, estos programas están para informar, para que los alumnos de Reiki, los maestros de Reiki, sientan confianza, que caminen tranquilos por la calle y que hagan su trabajo de manera honorable, como es el sistema de Reiki, algo natural y bello. Pero si es un sistema filosófico, si tú lo adoptas como forma de vida, se convierte en tu sistema filosófico, por supuesto. Si tú adoptas los 5 principios como principio de vida y practicas Reiki, trabajas el Kokoro con amor, como hablaba Fernando, es un sistema filosófico, por supuesto, y se convierte en una forma de vida. Es algo tan simple como eso. Dogmático, religioso, no. De hecho, hay sistemas Reiki que limitan a veces con la enseñanza de símbolos católicos, cristianos, entonces limitan un poco a los budistas, a los musulmanes, pero son sistemas que vienen adaptados a un grupo de personas, por supuesto, que también le va a servir, porque el Reiki tiene hasta eso, te acomoda a tu nivel de creencia. Es al revés. Me gustó mucho lo que acaba de decir ahorita el máster, porque ahora sí lo contemplo. Coincido en que se adopta a tu sistema de creencia. El Reiki puede ser absolutamente dialéctico y científico y absolutamente antirreligioso. El Reiki puede ser absolutamente religioso en el sentido de que es religar, ¿no? Ligarnos nuevamente con las divinidades y el cosmos y las energías máximas. Puede ser también un Reiki sectario y todo lo que quieras. Es la belleza. Creo que el mérito de Usui es haber dado conciencia al mundo de que existe algo semejante. Independientemente de las otras consideraciones que son fundamentales para su estudio y estudio de los símbolos, etc., el gran mérito es que le aporta a la humanidad
el decir, existe algo intangible, maravilloso, que puede transformar vidas, esencias, formas de pensamiento, reestructurar vidas, reestructurar salud y hacer aportaciones a la cultura. Reiki ahorita no es una palabra japonesa, no puede ser. Es una palabra que Universal. pertenece al mundo, al cosmos. Totalmente, Y universal. entonces, sí, y entonces Reiki es adaptable a cualquier circunstancia y por tanto creo que en ese sentido esa universalidad le da un toque misterioso, mágico, quizá inasible, pero insisto en dos cosas, se adapta a lo que sea, pero el gran mérito del máster fue decir, existe algo, tengamos conciencia de ello y manéjalo. Yo creo que ha de haber dicho también en su fuero interno, manéjenlo, Sí. llévenlo. Y no dudo de algo importante, de que la esencia de Usui en las diferentes escuelas está ahí permanentemente, como si fuera cierto lo que nos dice algunos elementos de la psicología transpersonal, especialmente la corriente de Mathisen, que nos indica cuando una persona trasciende y deja una obra, sigue siendo vigía, guía y consejero de la expansión de su mismo trabajo a través de canales que están en este plano de existencia. Ok, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, Fernando, con respecto de que, bueno, si hablamos desde esto de religión, desde un religar, ¿no? Con la conciencia divina, con la conciencia universal, con lo que denominamos muchos Dios, está perfecto Reiki porque es un camino espiritual y si estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo que desde ese punto de religión, de religar, sí, Reiki nos religa con eso, digamos, único, con ese universo, con eso que denominamos Dios. Y después cuando hablamos de secta, que también puede ser secta, secta es sinónimo de grupos reducidos o separado de, ¿no? Si entendemos el término, nos ponemos de acuerdo para entender el término a la denominación secta, ¿no? Que son grupos reducidos o separados de. Entonces sí, en algún punto todas empiezan como grupos reducidos. Todas las religiones empiezan con un mínimo de personas y después son muchas. No es el camino necesariamente de Reiki, porque como dicen ustedes, Usui, ni siquiera él supo explicar lo que él descubrió. Entonces, mientras tanto, nosotros seguimos haciendo libros, ¿viste? Así es que, bueno, da para todo. Entonces, la otra pregunta que quiero hacer es, para ustedes, Reiki, hablando de esa conciencia religiosa, o camino espiritual, ¿entienden que el Reiki nos ayuda a despertar, nos ayuda en el despertar espiritual? ¿Qué cree Fernando? ¿Nos ayuda el sistema de Reiki? Reiki es el despertar absoluto. Nosotros a veces en las prácticas intentamos acercarnos a un planteamiento que es del todo producto del yo, es decir, del ego, ¿no? Del ego entendido como el yo, esa cuestión individual que surge a partir de nuestra formación como seres humanos. Entonces, en ese sentido, el ideal falso es, voy a trabajar mucho para lograr el despertar. Voy a hacer mucha meditación, mucha oración para lograr la iluminación o el satori o nirvana. Pero no es así. La iluminación está en el cosmos. No es algo que se descubra, quiero decir, no es algo que se descubra a partir de un trabajo interior profundo. No es así, porque puede ser en un instante. El sexto patriarca del budismo, el patriarca Eno, era un hombre iletrado, andaba cargando leña y de pronto escucha que alguien estaba cantando por ahí el Sutra Diamante, se le cae la leña y se da cuenta de que algo estaba ahí. Es decir, Reiki es la iluminación, ni siquiera el sendero. Reiki es la iluminación. Como es la iluminación, también paradójicamente es el camino, porque la vía es el continuo despertar instante tras instante. No es que de pronto, después de mucho trabajar, encontremos el Satori. Claro. Nos encontramos y nos enamoramos y tenemos un destello de iluminación. Damos Reiki, profundizamos, sentimos el goce
y es otro destello de iluminación. Es decir, la iluminación nos está dando Reiki instante tras instante. No es ese proceso escabroso en el que de repente viene una develación última, que sí puede ser, pero recordemos que estamos en el mundo de la paradoja. Entonces, en este particular creo, con sinceridad, a reserva y respeto a otros criterios, de que Reiki es la iluminación absoluta y que podemos abrevar de ahí en el momento en que se quiera y que podría requerir un esfuerzo de agotamiento, sí, del ego, para que lo profundo pueda mirar de frente esa luz inmaculada, brillantísima y perfecta que tenemos ahí. Estoy haciendo budismo zen desde hace 30 años y hace unos cuantos años entendí en un... Iba yo caminando monte arriba, me pegó el viento, dije, es que esto es Reiki también. Todo era Reiki, todo era luminosidad. Y dije, chingado, a ver si no me ilumino en ese momento. Pero no fue así. Era un enamoramiento de la vida y entender un poquito, quizá, lo que pudo haber sentido Usui, que le transformó la vida, y con esa misma energía y esa pretensión está transformándole la vida de millones de personas en el día a día. Totalmente, totalmente. Rafael, ¿algo que quieras agregar, por favor? Bueno, se habla del Reiki como un despertar. Bueno, a mí me tumbó de la cama, ¿eh? A mí me tumbó de la cama. Yo creía que estaba despierto cuando conseguí el Reiki me tumbó de la cama. Ahí sí tuve que despertar, tomar conciencia de la multipolaridad, de la universalidad, de todo cuanto nos rodea. Un Satori sería el de enamorarme del instante presente. Yo soy un enamorado del instante presente. En este instante, a mí no me importa nada más que estar aquí con ustedes. No me interesan los problemas políticos, ni religiosos, ni familiares. Ahora, en este instante, no existe más nada que ustedes dos en mi mundo y este espacio que estamos compartiendo. Yo soy un enamorado del instante presente. Claro, el Gokai nos enseña eso, el solo por hoy. Pero yo lo llevo al instante, al pequeño o gran instante, a la eternidad en realidad. Cuando somos conscientes del eterno presente, estamos entrando a la eternidad. Estamos en comunión con la divinidad. Entonces, esa comprensión de estar disfrutando plenamente con todo mi sentido, con todo mi ser, con toda mi conciencia, con todo lo que yo puedo, mi pequeña mente puede entender, bueno, disfrutar ese instante presente. Usui decía, deja de lado las técnicas. Usui decía, o dijo, deja de lado las técnicas y aparta tu pequeño ego y practica Reiki con amor y compasión. Es lo único que se necesita en el instante presente. Ok, perfecto. Bueno, ya prácticamente nos fueron 40 minutos y íbamos a hablar de, digamos, de los 22 maestros que dejó Hawayo Takata. Aquí estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Los 22 maestros que nos dejó esta gran maestra, sobre todo para nosotros Occidente. Algunos de esos 22 maestros, por mencionar, ¿sí? George Araki, Dorothy Baba, Ursula Bailon, ¿sí? Algunos conocidos, Frank Braun, Philip Furumoto, Iris Ishikuro, Bárbara Weber-Rey, ¿sí? Put Mitchell, ¿cómo se llama? Ethel Lombardi, ¿sí? Por mencionar algunos de esos 22 maestros que aquí lo tenemos en pantalla. Lo están pudiendo apreciar, ¿no? Rafael, Fernando, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, se ve muy bien. Sí, sí, correctamente. Ok, ¿qué sabemos de estos 22 maestros? Rafael, por favor, ¿qué sabemos? ¿Hasta qué edad más o menos? Creo que a partir... Sí, dime. Hay muchos escritos de ellos. Hay muchos libros escritos por ellos y literatura escrita por ellos. Son referencialmente importantes todos, pero bueno, los más conocidos siempre por la polémica son la Alianza Reiki, la nieta de Takata, que me escapa el nombre ahora, y Bárbara Weber-Rey.
que Philip Furumoto y Barbara Reich por la pugna que tuvieron. Siendo la pugna, la hizo muy conocida a ambos. Pero en realidad, uno de los maestros más importantes de la Alianza Reiki o el seguimiento del linaje de Takata fue George Harvey Reich, que fue el que continuó con la labor de la Alianza Reiki en realidad. Él y su esposa mantuvieron mucho tiempo, hasta hace muy poco realmente, aún cuando eligieron a Philip Furumoto como la presidenta, que después abandonó la alianza, pero él fue el que mantuvo, diríamos que la antorcha en realidad, John Harvey Reich. Después, bueno, Philip Furumoto, la nieta, que estuvo a punto de reunirse con la escuela japonesa, que al final no se dio la reunión. Y de otro maestro, Barbara Weber Reich, que hizo el gran cisma en la gran división de Reiki, cuando creando la AIRA, la Alianza Internacional de Reiki Americano, y creando un nuevo sistema de Reiki, separando, diciendo que ella tenía una enseñanza distinta a la de todo el mundo y creando diferentes líneas de Reiki. Empezó siendo el Real Reiki y después le llamó Radiant Technique y hoy se conoce como el Reiki del 7 degree, del 7º grado. Así que ha habido mucha polémica entre estos maestros, algunos con más influencias que otros, por supuesto, pero todos trabajaron y todos dejaron linaje. En mi caso particular, el que me compete a mí es Iri Ichikuro. Iri Ichikuro, que era prima también, prima de Takata, y es la que da pie al sistema que yo manejo, que es Rakukei. Ella, prima de Takata, fue enseñada a compartir con ella. No está claro que le pagó los $10,000 de maestría tampoco. Fueron varios los que no pagaron 10,000. No solamente otros maestros que se atacó eso. Iri Ichikuro, miembro de la fraternidad Yorei, y la influencia de ahí hacia Rakukei Reiki con el símbolo Yorei y cosas que aportó de allí, el símbolo de la luz blanca, que es algo fantástico, que hubo también un conflicto con la fraternidad Yorei de Japón, que no se podía usar, que hubo litigios legales con estas cosas. Y después viene ya el linaje de Arthur Robertson, discípulo de Iri Ichikuro, pero que había estudiado con la primera maestra de Takata, que no es muy conocida. ¿Cómo se llamó? Se me escapa el nombre también ahora, de la primera maestra de Takata. Virginia. La primera maestra, Virginia. tengo la foto, tengo la imagen. Virginia Sandal, correcto. Virginia Sandal. Virginia Sandal fue la primera maestra formada en el 74 como maestra. Aquí fue algo riesgoso de Takata, saber que Takata nació en 1800. La primera maestra que ella forma es en el 74. Ya estaba vieja, tenía 74 años. Pudimos quedarnos sin Reiki en el mundo, se corrió el riesgo. Y de 74 al 80 que ella muere, formó claro. 22 maestros. Y formó la mitad de ellos en 79-80. La gran mayoría. Y ahí, bueno, eso es una historia bien polémica. Ella muere en el 80. Muy polémica. Que para mí, en el caso particular, yo tomo 1980 como el año de inicio de la expansión de Reiki occidental. No fue el 80, fue el 82 después. Pero lo dejo como con la muerte de Takata, la fecha de expansión de Reiki en Occidente. Totalmente. Así que ahí se lo dejo. A ver cómo sigamos por aquí. Sí, ahí hubo mucho revuelo. Fernando, ¿qué datos tienes de los 22 maestros? De lo que decía aquí mi querido amigo, tengo 3 temas. El primero, el más importante, es el que hace un momentito que estaba hablando de la entrega de corazón del Reiki, que fue el tema anterior. Lo dijo desde el corazón. Y eso no se engaña. Es decir, no sé cuántos kilómetros nos separan de Rafael. Y estamos en una vía electrónica. Y ese amor que estaba transmitiendo hace rato me conmovió. Me conmovió mucho. Es decir, la fuerza de una persona que está entregada a Reiki no conoce límites. Eso es extraordinario, es el primer punto que quería subrayar. El segundo, que no deja de ser importante, ya, de acuerdo al tema, sí es cierto, yo puedo quizás subrayar esto que decía el máster Rafael de Virginia Sandal, que cuando Barbara Reich, que es de mi linaje, Radianza, antiguo Radianza, es de mi linaje,
el Reiki, por su propia naturaleza, es expansivo. No olvidemos que incluso desde el Hayashi ya había una visión diferente del Reiki original. Me proponía el ejemplo del psicoanálisis, lo que decía en el anterior, sí surge de Freud, pero de pronto viene un loco, que se llama Jung, y dice, tomo esto, pero el psicoanálisis es un poco más, observo otra consideración, y no es que al observar otra consideración se rompa el linaje de Reiki, sino que de psicoanálisis, sino que se hace más hermoso, igualmente con otros pensadores. Aquí cuando viene esa decisión de Furumoto, de Bárbara, la labor hermosísima de Virginia, considero, fue involucrarse en las dos corrientes como un acto de humildad extraordinario, de decir, no nos peleemos, los dos pueden ser importantes. Ya después Bárbara hizo la travesura de decir, no, pues si quieres pertenecer a ese, tienes que estudiar toda la línea, y eso a Virginia como que no le gustó mucho porque ella buscaba otra cosa. Su finalidad no era ser alumna, mucho menos de Bárbara, ya pasaron las cosas en su momento, pero creo que aquí lo importante fue que haya sido un puente importantísimo, que la dignifica mucho, pero por mucho, y es escasamente estudiada. De hecho, no se conoce mucho de la querida Virginia Sandal. Bárbara pudo despuntar en su momento porque tenía una formación académica y tenía unos contactos importantes. Esos contactos le ayudaron, y además que era doctora en una línea de humanidades, pues eso le hizo que tuviera un soporte enorme para sustentar lo que ella quería promover por fuera. Entonces, en ese sentido, Virginia, aún teniendo una postura menos conocida, y a pesar que yo provengo de Bárbara Weber, que después se puso el rey por motivos muy desconocidos, bueno, yo no sé, a lo mejor sí se sabe, pero yo no sé por qué se puso el rey, a lo mejor un amor tardío por ahí, quién sabe, pero creo que dentro de los estudios deberíamos concentrarnos un poquito, bueno, los que se dediquen a aquello, a concentrarnos un poco más en la labor fundamental de Virginia, que fue muy pionera en querer hacer lo que muchos quisiéramos. En el momento cuando tomé esto de la primera generación de Reiki, de maestro Reiki mexicano que me tocó en suerte, me propusieron que fuera el director de una organización de Reiki latinoamericano. Lo rechacé, sentí que no era eso, pero sí hice una fraternidad interamericana de Reiki. Lo que quiero decir es que muchos tenemos esa conciencia de unificar el Reiki. Quizá en una escuela va a ser imposible, pero muchos sí, de la buena intención, de la comprensión y esa misma fraternidad que Reiki es. No exige divisionismos, pero no más como subrayado final. Aplaudo mucho el trabajo de Virginia Sandal en este particular, porque es una enseñanza Reiki de altísimo nivel. Buenísimo. Ok. Entonces, para continuar un poquito, continuamos entonces con los 3 pilares de Reiki, ¿sí? Tenemos que continuar, y bueno, si más no me equivoco, Frank Arjaba Peter, ¿sí? Algún día vamos a hacer un programa con los diferentes maestros de Reiki que han aportado muchísimo, muchísimo, ¿no? Uno de ellos es Frank Arjaba Peter. Cada uno, algunos abrieron su sistema, ¿no? Vamos a ir abriendo, los programas vamos a ir desglosando. Primero vamos a hablar de estos 3 pilares. Uno de ellos es Gallo, ¿sí? Mente en blanco, la atención en la punta de los dedos medios, y repetir los 5 principios de Reiki. La otra es Reiki Ho, ¿sí? El método de detectar, digamos, los campos energéticos, un Reiki más intuitivo, ¿sí? Y Shiryo Ho, ¿sí? Que es el tratamiento, los distintos tratamientos en sí, ¿sí? Rafael, ¿qué tenemos de esto? Esto verdaderamente viene de Frank Arjaba Peter. Me estabas mencionando, hablábamos por interno y en algún momento se hablaban de 2 pilares
Esto no necesariamente no viene de Mikao Usui, viene de Frank Peter. ¿Cómo vienen estos tres pilares que me parecen muy interesantes, de pilares de Reiki, ¿no? Que el Reiki tenga de ciertos pilares, ¿no? ¿De dónde se apuntalan? Y estos tres pilares que tú mencionas aquí vienen de la influencia de Frank Ajaba Peter, el maestro, para mí gran maestro alemán. No porque sea grande, sino por lo importante de su trabajo, de su legado, de su investigación, de su vida en Reiki. Es un ejemplo para nosotros. Pero cuando yo aprendí, se hablaba de dos pilares. La práctica del Gokai, el Gokai como los 5 principios y las prácticas de ellos a nivel espiritual, a nivel de crecimiento personal, y el Kiryu-ho, que eran las prácticas ya de posiciones de mano, de técnica y demás. Esos eran los dos grandes pilares. Y la técnica es fundamental cuando aprendemos Reiki japonés, es la potenciación de Reiki. La potenciación de Reiki, que el Reiki-ho, que menciona aquí, es el Reiki intuitivo, que tiene otras técnicas llamadas Reiki Kanho, la técnica de escaneo, el Gassho Meisho, que es una técnica importante, meditación en Gassho, pero la práctica del Gokai, que se puede hacer en Gassho, por supuesto, porque esa técnica se llama, la escuela japonesa la llamó Reiki Undo, que era en Gassho, mantrizar o meditar en función de los 5 principios. Reiki Undo se llamaba ya, o se llama. Sí. Entonces, estos pilares de Reiki de Peter son buenos, pero yo no los manejo en realidad. Yo los conozco y podemos conversarlo, pero para mí son dos pilares. Son dos pilares. Uno es la práctica del Gokai y el otro, las técnicas, prácticas de técnica, como práctica de tomar habilidades, como los símbolos de Reiki, que en Occidente se creyó que eran muy poderosos, que el poder de Reiki radicaba en los símbolos, y después te das cuenta de que no. Yo recuerdo una época, permítame la digresión esta breve, yo recuerdo una época en que yo sentía, no ponía símbolos de Reiki. Yo decía, ya no era mi pequeño ego, digo, mi gran ego me está comiendo por la pata. Digo, Dios mío, ya me creo gran maestro de Reiki. No. Tengo que poner los símbolos porque los símbolos son los interruptores, son los que potencian Reiki. Pero yo tenía mi duda existencial y llevaba, y si no pongo los símbolos, no hacen falta, se siente la energía igual, se percibe hasta mejor. Digo, no, ese es mi ego que me está saboteando. Al tiempo, estoy hablando eso fue a principios de los 2000, me consigo un artículo de Frank Ajaba Peter, que para mí es un maestro importante, lo vuelvo y repito, donde él escribía las mismas inquietudes que yo había tenido. Quizás el primero que yo, ¿no? Pero digo, ya no soy el único loco, y que después nos encontramos a Hiroshi Doi, el maestro japonés, que viene primero de línea occidental y después se forma, dice él, que en la línea japonesa, vamos a creerle, y es un gran maestro, Hiroshi Doi, creador de Gendai Reiki-ho, el Reiki moderno, un sistema espectacular, lo recomiendo todo, donde él decía, los símbolos de Reiki son como rueditas de la bicicleta. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando usted no sabe montar bicicleta, usted le pone 2 rueditas atrás para que no se caiga, para mantener el equilibrio. Pero cuando usted aprende a montar, ¿qué pasa con esa ruedita? Usted no puede doblar muy rápido en la curva porque la ruedita la va a tumbar. La ruedita comienza a molestar. Cuando usted empieza a tener habilidad en la bicicleta, esa misma ruedita que lo ayudaron al principio, lo pueden ayudar a molestar, lo van a contribuir a molestar en su evolución. Y conseguimos un documento de Usui donde él a sus alumnos más avanzados les decía, le pregonizaba, decir, no usen tanto los símbolos, vayan dejando de usar los símbolos. Reiki es usted es Reiki. Y eso es lo importante aquí. Los 3 principios, los 3 pilares de Peter, Gassho, a practicar Gassho con los 5 principios. A practicar el Reiki-ho, empezar a darse cuenta del Hibiki. Hibiki es la sensación corpórea que se libera, que tú sientes cuando pasas las manos, el Hibiki, que va interactuando. Y Ajaba Peter tiene un documento encantador donde él describe las calidades de los Hibiki, los tipos de Hibiki, todo eso por frecuencia, es encantador. Yo lo tengo, yo lo voy a compartir por acá y a todo el que lo desee también se lo podemos compartir. Y el Kiryu-ho es la práctica cotidiana, poner las manos y hacer terapia y ponerme las manos yo y comenzar a jugar con Reiki, a sentir Reiki, a hacer Reiki. Es lo más importante. Ok. Gracias, Fernando. Gracias, Rafael, perdón. Fernando, ¿qué podemos aportar? Coincido nuevamente, por tercera ocasión coincido. Es cierto, vamos a hablar de
rápidamente, pues sé que el tiempo ya vuela, pero es que tocó varios temas este hombre y son fascinantes todos ellos, todos ellos. El primero, estos dos principios que maneja aquí el máster, especialmente Gokai, creo que es uno de los pilares fundamentales, quizás sea el único, y el otro es una consecuencia de. Dentro de los tres pilares, me podría acercar un poco al budismo, porque hay una obra fundamental que ha influido a muchos pensadores budistas. No hay que olvidar que en muchas ocasiones vienen planteamientos importantes, pero se nos escapa la raíz. Por ejemplo, tenemos que en el budismo Zen, en el centro Zen Rochester de Nueva York, hace muchísimos años, un ideólogo de la práctica del Zen propuso los tres pilares del Zen, Roshi Philippe Kapleau. Entonces es importante saber que la influencia de la raíz viene a permear a muchas escuelas del budismo contemporáneo. Estas escuelas del budismo contemporáneo, en especial la corriente de Roshi Philippe Kapleau, a la que me adscribo, porque él viene del linaje directo de Yasutani Roshi y tiene una escuela muy noble. Él decía, deja que fluya la circunstancia a partir de los preceptos interiores. Los preceptos interiores podemos entenderlos como Gokai, y en el budismo que yo manejo, por ejemplo, un mantra, puede ser el Sandokai, que es maravilloso, el Shikudo Daisen no Shindo Daimitsu ni Aifuso Ningon, que entra a un estado de conciencia superior. Entonces, este punto podría ser interesante. ¿Hasta qué punto, hasta qué rango ha influido Roshi Philippe Kapleau en el pensamiento de muchos budistas contemporáneos al tratar de proponer los tres pilares del Zen? Bien, el otro punto que decía aquí el máster Rafael tiene razón en el sentido de los símbolos. Lo manejamos de otra manera en la psicología transpersonal. Nosotros vemos que el símbolo como tal es una forma de integrar al inconsciente, porque el inconsciente no lo vamos a decir con palabras o remedios conceptuales, sino necesita un símbolo. Nosotros soñamos con símbolos. Entonces, al empezar a trabajar, necesitamos dictarle a nuestro inconsciente por medio de un símbolo, un chokurei, un Honsasei Shonen, etcétera, que hay algo que lo conecta. Imaginamos el símbolo y el inconsciente de repente y por sí empieza a responder. Pero al cabo de la práctica, el inconsciente ya ha tenido la circunstancia de que con solamente la intencionalidad, porque la intencionalidad es fundamental para cualquier trabajo energético, ya sabe dónde está. Entonces, teníamos la llavecita para que la mente profunda libere el pensamiento mágico y las posibilidades de terapia, pero después ya no va a ser tan importante el manejo del símbolo como sí. Y quizá uno de los puntos que también podría ser preconizado, que he insistido mucho desde el 94, es que no olvidemos el ki. El rey lo tenemos por antonomasia, pero deber nuestro es trabajar en la meditación que nos dicta todas las corrientes budistas, de estar abajito del ombligo, pensando en el Kikai, para que dé tándem, que liberes Yoriki, y Yoriki va a dar la energía aquí. Es decir, cuando uno hace mucha meditación, de repente uno va a ver frente a la pared y uno se hace para atrás que viene una vida anterior, o que uno duerme y está en los viajes astrales, o que vienen fenómenos de precognición, o que hay como Kaneto Shokeshi, contemporáneo de Usui, que imponía las manos y sanaba porque sí, porque logró un estadio importante de reflexión al liberar su potencial ki y al enraizarlo de manera natural con el rey. Entonces, este programa es fascinante y ya no sé qué más decir, hay mucho por decir, pero estoy fascinado de este trabajo. Ok, me encantó, me encantó. Algo que vamos a continuar, no pudimos llegar al siguiente tema, que es la Usui Reiki Ryoho Gakkai, lo vamos a dejar para el próximo lunes. Y ahí hablaremos, aparte de hablar de la Usui Reiki Ryoho Gakkai, hablaremos de las distintas corrientes japonesas, ¿sí? Las que conocemos en la actualidad. Nos vamos a meter un poquito por ahí, algunos datos que sabemos, importante, ¿sí? Todos esos datos que son sumamente importantes, y este programa está para dar a conocer el Reiki de una manera sencilla, ¿sí? Informar. Así es que de mi parte nada más, algunas últimas palabras, Rafael, que quieras decir el día de hoy. No, las últimas no, diría, las penúltimas. Las penúltimas, Las okay, últimas todavía demoran.
Ok. No, Bueno, yo diría como diría Usui, sé fiel a ti mismo, honra el sistema Reiki. ok, Fernando. Pues dos cosas. La primera es que me gusta mucho la forma en que estás llevando este programa porque lo haces dinámico. Un buen tramo es para pensamiento o reflexión de Reiki y una salida teórica. Eso es hermosísimo. Si nos fuéramos a pura teoría, la gente al rato va a decir muchas gracias, con permiso y cambio de canal. Y la segunda es que le enviamos un fuerte abrazo a Rishi Lingam, donde quiera que esté, ojalá que esté divirtiendo muchísimo. Iba a salir de viaje y a veces eso cuesta el enlace, pero le enviamos un abrazo fraterno y otro a Rafa desde aquí, desde la Ciudad de México. Y Martín, nuevamente felicidades por tu programa, lo estás llevando increíble. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Rafael. Un abrazo muy Reiki muy grande para Rishi, que hoy no estuvo con nosotros, pero su energía estuvo acá, así que seguramente el próximo lunes va a estar. Nada más, amigos, nada más, familia. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, 7 p.m., hora de Perú, en su programa Somos Reiki. Nada más. Namaste. Buenas noches. Usui redescubrió el don milenario que guarda en cada símbolo el milagro y nos dejó en herencia su linaje, su presencia y su entrega a la humanidad. La luz liberadora de energía del África al Oriente y Oceanía, de América hasta Europa, del futuro a la prehistoria, se ha mostrado en toda su verdad. Reiki es amor de Dios, el cosmos de armonía transformado en bendición. Reiki de mil maneras y mil formas de sanar, que sus distintos nombres son la misma realidad.